por cierto. Se me olvida de eso, pero mañana o hoy en la noche deberían de ver el video en YouTube. Por si quieren empezar a verlo ahí a partir de la primera clase. Bien. Empecemos con esto y sigamos más o menos con el estilo de repaso, porque les digo, la clase pasada nada más estaba yo solito. Así que quiero tener opiniones tanto de Enya como de José Juan para la pregunta grande de la clase pasada, que era cuánto tiempo le dedican al club, si llevan más materias, si deberían enfocarse más en la escuela o en cosas del club, qué entorno llevan, cuáles son sus metas, todo en general lo que quieran contarles. Uy, bueno, ¿quién primero? Como fuera, más primero Enya. Ok, a ver. Yo, ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido la vida? pues, Ok. ajá. Tú, ¿Cómo Go, es la go, vida go de un ahead, por favor. verdad? Cuando entré a lo de la Olimpiada de Informática, quedaba muy poco tiempo para poder hacer algo realmente. O sea, conocí la Olimpiada de Informática apenas ya en lo último que podía participar y me quedaba muy poco tiempo. Entonces ahí sí fue de pasar de no saber básicamente matemáticas, no saber programar, aprender a programar, aprender matemáticas y me puse a darle como 5 horas diarias o más, y también era ir todos los sábados a entrenar con varios chavos, a un lugar que nos llevaban y pues ahí platicábamos, conocíamos gente, estaba muy padre. Y pues fue estar entrenando hasta que pues pude llegar a la nacional y pues ya después de ahí dejé un poco la programación competitiva y ya estando aquí en el club de nuevo, la verdad es que lo que he notado desde siempre, desde el inicio, es que si quieres llegar a ser muy pro en esto de la programación competitiva, tienes que dedicarle mucho tiempo. O sea, con las clases de club no va a bastar para nada. Tienes que practicar muchísimo, hacer muchos problemas, aprender temas por tu cuenta. Y pues, de hecho, esto de club de algoritmia es como un super plus que tienes de que hay muchos chicos que ya saben mucho, les puedes preguntar cosas y eso es algo que te puede impulsar bastante. Pero todo debería ser enfocado principalmente a que tú te entrenes a ti mismo y pues eso es algo complicado por muchas veces por los tiempos, otros proyectos y demás, pero pues tiene muchas ventajas. Yo, por ejemplo, noté que como les dije, no sabía matemáticas en el CECIT, pues aprendí matemáticas por el club de algoritmia, bueno, por el CECIT, por la Olimpiada de Informática y eso me ayudó mucho en el CECIT, o sea, después las materias del CECIT, que cálculo, física y así, pues ya casi no estudiaba, me ayudó mucho para, también por ejemplo en la escuela, y eso también me ayudó mucho a entrar a otros concursos y otras cosas, y pues desde luego también decirlo, ¿no? La de las entrevistas, hacer un internship en compañías y todo esto, te abre muchas puertas y pues eso yo creo que es lo que tengo que decir. salud. Cool. Bueno, en mi caso, pues también ha sido, pues, no sé, complicado el balance entre vida personal y el club. Creo que todo depende de qué es lo que ustedes quieran lograr. En mi caso, yo mucho tiempo sí me entregué demasiado a la programación competitiva. Entonces, consideren que tienen que darle un balance, o sea, al final de cuentas, su vida personal y otras cosas, o sea, sus gustos o sus pasiones o incluso su trabajo, siempre va a estar vinculado a otras cosas, ¿no? O sea, no es como que puedan separar completamente la vida personal de, por ejemplo, la vida laboral, ¿no? O sea, es bueno tener como límites de tiempo, cosas por el estilo, pero eventualmente si tu trabajo te hace feliz, vas a estar feliz en tu vida personal y si en tu vida personal estás contento, también vas a estar mejor en tu trabajo, pero obviamente si alguna de esas dos cosas se desbalancea, pues obviamente va a impactar a las demás. Y es algo que tienen que tener mucho en consideración con la programación competitiva. La programación competitiva regularmente requiere tiempo dependiendo a dónde quieren llegar. Entonces, como decía José Juan, o sea, el club regularmente es la mínima parte del tiempo que ustedes le tienen que dedicar si quieren llegar, por ejemplo, a una mundial de programación. Entonces, eso pues siempre les va a quitar mucho tiempo. En mi caso, a mí me gusta mucho entrenar.
De hecho, pues hubo un año en el que básicamente todos los sábados nos íbamos a entrenar. Oscar también recordará esos, esos sábados que nos íbamos a la biblioteca Vasconcelos y nos íbamos como 3, 4 equipos a entrenar todos unos contra otros en la biblioteca, también en la escuela. Sí. Bueno, o sea, muy buenas experiencias también se pueden encontrar. Pero lo que les recomiendo es, por ejemplo, si ustedes quieren entrar en eso, encuentren personas que quieran también estar con eso, porque sobre todo cuando están en primer semestre, van a haber compañeros de su mismo salón, con excepción del salón de Oscar, que no quieran entrar a la programación competitiva o les interesen otras cosas, ¿no? Hago la excepción al salón de Oscar porque cuando él estaba en primer semestre, casi todo su salón terminó en el club de algoritmia. Sí, Pero, por conmigo. ejemplo, en mi caso no fue así. O sea, en mi caso yo tuve muchas amigas, muchos amigos que, pues sí, o sea, veían padre el club de algoritmia y todo, pero no tenían el más mínimo interés de ingresar al club de algoritmia. Entonces, pues obviamente si ustedes eso los va a desbalancear, ¿no? Me llegó a pasar ocasiones en las que China, el club era de 1:30 a 3, pero pues mis amigos se querían ir a tal lugar, ¿no? O que querían ir con los tacos del compacho, que querían ir con tal y tal, ¿no? Entonces, creo que ahorita no debe de haber tanto problema en virtual, pero en presencial yo tuve ese tipo de problemas. Y pues encontrar personas en el club que se terminan haciendo muy buenos amigos míos, pues también eso ayudó a como mantener el caminito de querer ir hacia ese lugar, ¿no? Y yo diría que si no hubiera seguido ese caminito, probablemente ni siquiera hubiera logrado mi internship en Microsoft, en Facebook, porque no hubiera, ni me hubiera enterado de esas oportunidades y aparte tampoco no le hubiera dedicado el tiempo. Me hice unas competencias con mi amiga Abigail de que casi nos pusimos a ver quién hacía más mock interviews e hicimos como 30 cada quien, o sea, una locura de entrevistas. Pero todo ese tipo de cosas están muy padres. Entonces, si le quieren dedicar tiempo, mi recomendación es que encuentren personas, amigos, que estén con eso también para que pues sea más bonito ir en el camino. Y bueno, ya sobre pues cómo eso impacta en su vida personal, pues solamente traten de darle un buen balance. Por ejemplo, sacrificar todos sus sábados puede ser Coman. muy pesado en algunas familias o muy ligero en otras familias. Van a haber familias que sus sábados sean hiperfamiliares o sus domingos sean hiperfamiliares y casi que no lo puedes tocar, ¿no? Porque una competencia regularmente dura 5 horas, entonces 5 horas es partirte el día a la mitad, o sea, o la haces muy temprano o la haces muy tarde, pero si la haces a la mitad del día, olvídate porque ya no hiciste casi nada, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente si vas a dedicar todos tus sábados, por ejemplo, a practicar para una competencia, pues considera que eso va a impactar a tu familia, ¿no? Tal vez tu familia tenía planes de irse a comer, pues yo que sé, un pozole, algo por el estilo, y tú estás así como de, híjole, pero tengo mi concurso, ¿no? O cosas así. Entonces traten de balancearlo, solamente es eso, decidan cuánto tiempo le quieren dedicar. Y también sepan que si quieren llegar muy lejos en la programación competitiva, a veces también va a impactar a su universidad. Entonces, eso también Confirmo, es confirmo. muy importante que lo consideren. Por ejemplo, Abraham llegaba a un punto en el que nada más inscribía cerca de 2 o 3 materias para dedicarle mucho más tiempo a la programación competitiva. Consideren todo eso. La programación competitiva les va a dar una buena ventaja en la universidad, puesto que van a desarrollar mucha lógica y van a desarrollar mucho cosa muy padre, van a aprender estructuras muy locas y muchas clases se les van a facilitar. No digo que ya las tengan regaladas, porque cada clase tiene su propio aprendizaje y su propia teoría, pero se les va a facilitar mucho. O sea, clases como, por ejemplo, compiladores, a mí se me hicieron súper sencillas y las avancé y las prácticas las sacaba muy rápido. Y yo siento que de no haber sabido cosas que saben en el club de algoritmia, la hubiera sufrido. Entonces, pues sí, hay muchas cosas que les va a beneficiar, pero pues sí, o sea, ustedes tienen que definir en qué balance, ¿no? En qué tanto le quieren dar y qué ganan en una y en otra parte, ¿no? O sea, la programación competitiva es algo que regularmente solo van a poder ejercer bien antes de la uni, casi, porque, o sea, de secundaria hasta la prepa tienen la Olimpiada Mexicana de Informática, pero después de eso ya solamente les queda ICPC, que es como
la cerecita del pastel. ICPC es como el más prestigioso, el más loco, en el que todos los mejores programadores están. Y aparte ICPC es hasta cierto punto justo porque solamente pueden estar en la universidad. Entonces no pueden participar más de 5 años, no pueden ir a más de dos mundiales. Entonces hasta cierto punto sabes que no se va a quedar un equipo siendo siempre el primer lugar, como por ejemplo pasa en ajedrez, ¿no? De que ajedrez ya es el mejor jugador del mundo y no lo quitan hasta que alguien no le gane, ¿no? Entonces, Hasta que se acá no, muere. sí, sí, aquí no, aquí saben que, o sea, son 2 años a lo más y va a cambiar y va a ser otro equipo. Entonces, todo el tiempo las universidades se tienen que estar renovando, todo el tiempo los clubes tienen que estar buscando nueva gente, porque no siempre van a tener la corona. Por ejemplo, este año SCOM no quedó en la mundial, la expectativa es que para este año sí nos quedamos en la mundial, pero así va cambiando todo el año, ¿no? O sea, todo el tiempo. Y las personas vamos egresando, entonces es como mucha competitividad. Y ya pasando a ICPC, ya no tienen eso. O sea, existen coding cups como la Google Code Jam, como la Facebook Hacker Cup, Codeforces o otros lugares, Top Coder, pero ya es abierto a todo público. Ya pueden participar programadores senior que llevan 10 años compitiendo también en programación competitiva, gente muy experta. O sea, tiene mucho nivel, claro que sí, pero ya no es esa competitividad que tienen en la universidad. Entonces, si a ustedes les gustaría experimentar eso, pues sí les recomiendo que consideren bastante que estos 5 años de universidad que tienen, o bueno, los que les quedan de universidad, pues van a ser como sus únicas oportunidades que van a tener. Entonces yo les recomendaría que la aprovechen bien. Y pues ya es lo que tengo que decir. Bueno, para ese tipo de cosas y para ese tipo de ideas era lo que los quería platicar con ustedes, porque si me iban a olvidar ese tipo de cosas. Ahora sí, gracias. Eso sí, yo siento que, considerando la plática informativa y la clase pasada, vamos unas 4 horas, yo creo, 3 horas, en la que ustedes han metido todo este tema y no han hecho un problema de programación competitiva. Es lo mismo que meterse clases de fútbol y no haber tocado el balón por 4 horas, o meter natación y no haber tocado el agua por 4 horas, como que no está padre. Así que justamente la idea de esta clase es, tenemos cosas que queremos platicar de teoría y demás, pero lo principal que yo quería tocar era problemas. Al menos empezar a darse una cuenta de qué clase de problemas, de qué clase de cosas hacemos en el club de algoritmo. Ya ustedes seguramente, después de los 3 problemas idealmente que quiero que veamos el día de hoy, se podrían dar una mejor idea de qué clase de problemas son. Si me gustan, si no me gustan, si se me hacen interesantes, si se me han aburrido, si les entiendo, si están fáciles, si están difíciles. Así que empecemos con eso. Vamos a ir poquito a poquito tocando el balón, poquito a poquito metiéndonos al agua. Este problema es súper famoso. Si alguien ya lo conoce, sobre todo gente de la UMBI, si ya lo conocen, no lo despoileen. Pero si no lo conocen, muy bonito, muy clásico. Este generalmente incluso lo poníamos en las sesiones informativas, simplemente que entre preguntas y respuestas seguramente no lo pusieron este año. Corríjanme si me equivoco. Pero bueno, esta es una clase de los problemas que podríamos ver en programación competitiva y lo que hacemos por 5 horas durante los concursos. Obviamente que está en inglés, pero empezamos poco a poco y empezamos desde español. Y se los voy a decir, idealmente muchos problemas tienen una historia bien rara y son 2 hojas de texto y tienes que entender qué te están preguntando porque no es obvio. Entonces, igual, vamos a empezar con algo sencillo en el que vamos directo al punto. Pero dense cuenta de que en un problema real es en inglés, es una hoja completa como donde hay 5 o 6 párrafos y está mucho más complicado. Pero empezamos con algo sencillo. Vamos a hablar un problema de acciones. Y supongamos que yo quiero comprar acciones. Les voy a dar una lista de precios de las acciones a lo largo del tiempo. Igual, vamos a quitarnos de dólares, de pesos, simplemente unidades. Vamos a suponer que la acción de Apple, por ejemplo, vale $7 un día, después vale $1, después vale 5, después vale 3, después 6 y después 4. ¿Ok? Ese es el precio a lo largo de los diferentes días de la semana, por ejemplo. Y lo que yo voy a ser capaz es de comprar un día una acción y después venderla. Ese es el único movimiento que yo soy capaz de hacer. Comprar una vez, vender una vez. Y obviamente para vender tengo que haberla comprado antes, ¿no? No puedo inventar acciones de la nada. Entonces, el problema te pide esto. Te voy a dar una lista de esos días, de los precios de la acción a lo largo del tiempo, y quiero que me digas cuál sería la ganancia máxima que puedo conseguir. Vamos a ver igual. En los problemas reales te dan al menos 1 o 2 casos de ejemplo.
Y son muy útiles para entender que de verdad entendiste el problema de lo que te están preguntando, ¿no? En este caso tenemos una acción, igual que le dije, que vale sus precios. Y dicen que la salida debería ser 5, o sea que la ganancia máxima debería ser 5. Y eso se obtiene comprando la acción en el día 2, en el segundo día, en el que vale una unidad, un peso, un dólar, lo que sea. Y venderla en el día siguiente. En el día siguiente, no es cierto, en el día que vale 6 dólares, en el penúltimo. Ahí la diferencia de precio son 5. La compré a 1, la estoy vendiendo a 6, me quedo 5. Entonces, esa es mi ganancia máxima. En el segundo caso, por ejemplo, la acción solamente hace para abajo. Entonces, la salida debería ser 0, porque puedo comprarla y venderla en el mismo día, o puedo no nunca haberla comprado, da más o menos lo mismo como lo quieran ver. Pero bueno, la salida debería ser 0. ¿Se entendió este problema? Igual, esto es muy padre que sea como una especie de conferencia en el cual Enya, José Juan y yo platicamos, pero más interesante es que ustedes me digan algo. Así que díganme, ¿me entendieron? ¿Se entendió el problema? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda. Vas. Eso es ¿Cómo, interesante. en la entrada, cómo sé cuántos, o sea, porque abajo es, abajo en el caso 2 hay 5 días y en el caso 1 hay 5 días. ¿Cómo sé cuántos días voy a estar Uy, qué estudiando? padre. Qué padre pregunta. Y siendo muy honesto, esa pregunta no pasaría si este problema fuera real. Si este problema fuera real, te explicarían específicamente cómo poder calcular eso. Pero ahorita como lo estamos haciendo más platicadito y no tanto programado, pues sí, técnicamente bueno, te pasando una lista de tamaño arbitrario, ¿no? Pero puedes considerarlo como que una de las entradas es el número de 10, si lo quieres ver así. Entonces te voy a dar el número de 10 y los 10. Gracias, Si lo gracias. quieres como que programa. Si ya eso es de programación, pues te puedo pasar un arreglo, una lista o un array list o lo que sea. Ok, gracias. Pero sí, esto va a estar padre para después que nos toque leer los inputs. Va a estar divertido. Otras preguntas raras, ¿me entendieron? ¿Todo bien? Vamos, no somos sus profesores, pueden hablar aquí. Yo sí tengo una pregunta. Gracias. Bueno, es que menciona el problema que la tarea es diseñar un algoritmo que reciba la mayor ganancia posible. Sin Ujú. embargo, me están especificando que la salida tiene que ser estrictamente 5 en el caso 1, pero yo creo que una mayor ganancia sería que comprara la acción en el día 2 y luego lo vendiera, digo, en el día 1 y que lo vendiera en el día 4, ¿no? Cuando es 6, para que la salida sea 6, pero es que esa parte A ver, me estoy revolviendo mucho, la verdad. a ver, eso está padre, eso me gusta ver. Cuéntame, estamos hablando del caso 1. ¿Qué día la Sí. quisieras comprar? ¿A qué precio la quisieras comprar? Sería, bueno, como es un arreglo, sería en el día 1, ¿no? Que es ¿En el cuando segundo vale 1, elemento? el Ah, segundo ok, va. elemento. Segundo elemento, cuando vale 1. Perfecto, va. Ajá. ¿Y qué día la quisieras vender? Ya entendí. Es la diferencia. Sí, Ajá, porque se exactamente. vendería hasta la 1, 2, 3, 4, hasta el quinto elemento, que es cuando tenemos el 6, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y Igual, entonces la también lo diferencia puedes sería una ver más hardcore este problema si te pudiera permitir vender y comprar muchas acciones. Pero ahorita para simplificarlo, nada más puedes vender y comprar una vez. De acuerdo, sí. Ya Sí, sí. entendí, disculpa. De acuerdo, de acuerdo. Yo Vamos tengo una bien, vamos duda. bien. Sí, sí, sí. O sea, esto sería como un array de integers y, o sea, lo que se podría hacer sería como hacer una prueba con todos los días y compararlos entre sí para ver cuál es el que tiene una mayor diferencia o el que tiene por así decirlo, la mayor ganancia. Ponerle una condición de que no se pueda como tomar un día que Una sea acción. antes Ujú. de donde se compró, no sé, o Ok. cómo. Habría que encontrar primero el mínimo, ¿no? O sea, el precio más bajo y ya Junto con su después de posición. eso establecer como la condición de que se venda al precio más alto que se encuentre, ¿no? Pero sin que se pueda regresar. Sería... Ajá. Ajá. Voy a hacerles pausa porque este momento es bien bonito, me encanta esto. Paso 1. Igual, tengo muchas cosas en la cabeza antes que me vaya a andar. Paso 1. Esto que estamos platicando ahorita, generalmente lo hacemos. Si se dan cuenta, los que les platiqué la clase pasada, eh, prácticamente nunca hacemos concursos individuales, o sea, en el CPC. Lo hacemos en equipo.
Y como lo hacemos en equipo, mucho de lo que es del concurso podemos platicar entre nosotros. Persona A leyó el problema, por ejemplo, este es mi caso. Yo leí este problema y después te lo estoy pidiendo a ti para que me ayudes a resolverlo. Entonces, lo primero que hacemos es ver si le captamos la misma idea, checar cuáles son los casos de prueba raritos, todo ese tipo de cosas que estamos haciendo ahorita. Es lo que hacemos en los concursos, darnos cuenta de que si estamos teniendo el mismo problema. Y después, una vez que vimos que estamos platicando de lo mismo, lo que nos ponemos a platicar es, bueno, ¿y cómo lo solucionamos? Ahorita igual, este problema en particular, tal vez incluso los de esta clase no me gustaría tocarlos mucho en código, pero sí, después de que ver, bueno, cómo lo codifico, qué clase de entradas y salidas tengo que tener, ya sea que yo lo codifique o se lo pasa a alguien más para que le explique qué es lo que hay que codificar. Entonces, bueno, creo que ya se entendió bien el problema. Igual, tengo varios, así que lamentablemente no creo que me dé tiempo de quedarme en este. Pero, si es que ya se entendió bien este problema, si no me puede enviar por texto cualquier cosa. Pero, ahora sí, vamos a ponernos a hablar de soluciones. Y hubo una persona que ya dijo una solución. Lamentablemente no me acuerdo cómo te llamabas, dijo. Pero, esto es básicamente como se vería en código. No lo quiero tocar, pero así se vería en código, ¿no? Idea 1 es hacerlo a mano o hacerlo a fuerza bruta. Perdón por el término, ¿no? Pero así le decimos, fuerza bruta. Lo que hacemos es probar todas las opciones posibles, que es lo que decía, ¿no? Probar de, bueno, a ver qué me conviene. Comprarlo en el día 1 y venderlo en el día 2. O comprarlo en el día 1 y venderlo en el día 3. Y el día 1 y el día 4. Y ahora comprarlo en el día 2 y venderlo en el día 3. Y así. Esa es una opción. Y se puede ir como que mejorando a partir de ahí. Así que, al menos supongo que hay varias gente. Si no se te había ocurrido, tampoco te preocupes. De esto se llama, es práctica, a fin de cuentas. Espero que haya mucha gente que ya se le ocurra esta idea. ¿Hay alguien que cree que tenga una idea que no es esto? O sea, que es un poquito más óptimo, más chistosito que solamente hacer esto. Tal vez no probar todas las combinaciones, ¿no? O sea, Ajá. yo lo quería pensándolo como con programación, sería Ujú. con un for recorrerlo, obtener el valor más pequeño, y de ahí recorrer de esa posición en adelante. Acabo de ver una falla en mi lógica y es que a lo mejor hay uno un poquito más grande, pero que no es el más pequeño. No sé cómo explicarlo, pero sí hay una falla. Sí. Mira, voy a decir dos cosas. Ajá, bueno, continúen, perdón. A mí se me ocurrió, en este caso, igual recorrer el arreglo, pero utilizar dos variables. En una, sacar la posición menor, en otra, la posición del número mayor, y al final comparar las posiciones. Obviamente, si la posición menor está antes que la mayor, pues va a seguir, pero si no, pues obviamente ahí se termina. Ok, a ver, tengo que decidir si tengo una persona que levanta la mano, así que voy a intentar. Eso también, no se me desanimen. Generalmente lo que hacemos en programación competitiva cuando alguno de los concursantes se nos ocurre una idea, es que los otros dos intentamos tirarle la idea. Intentamos encontrar algún caso de prueba en el que tu idea no funcione. Si no lo encontramos, es de donde nos ponemos interesantes. Síguenle. Ya la mandé. Es como nato, o sea, alguien da una idea y tienes que encontrar el contracaso que Sí. pruebe que la idea podría no cumplir todos los casos, ¿no? Por ejemplo, aquí dijo que busca el menor, entonces, por ejemplo, aquí pues tiene 5, 10, luego 1 y 0, y pues el 0 hasta el final, ¿no? Entonces, si buscas el segundo menor o el primero menor o el segundo menor, pues están hasta el final y ya no ganarías nada, ¿no? Y aquí todo lo que te conviene es comprarlo el primer día y venderlo al segundo día. Esa fue la falla que encontré mientras lo estaba platicando. Sí, Sonaba sí. muy bien en mi Ajá, cabeza hasta sí. que lo platiqué. Y luego también Sí, eso pasa, sí, sí. en tu cabeza tiene mucho sentido hasta que te quieres poner a platicar y es como, espera, no, como que no funciona. Eso también pasa mucho. De hecho, es una buena técnica de debugging, como que contar tu idea a alguien y ahí es donde te das cuenta de tus errores muchas veces. Cañón, eso pasa mucho. A veces estás en un concurso y solamente necesitas contarle tu idea a tu compañero y cuando se la estás contando, ya, se iluminó tu mente y te diste cuenta si funciona o no funciona. Lo triste es cuando no funciona. Pero bueno, a ver, vamos otra vez de cero. Con esos puntos y con esos como que contracasos que ya les dimos, vuelvan a platicarme. ¿Qué ideas tienen? Una Ah, forma de pues. eliminar el caso de que no haya salida posible es comprobar que, o sea, por ejemplo, en el caso 2, la razón por la cual no se puede comprar nada es porque siempre el valor anterior es mayor que el siguiente. Si Sí, sacamos eso es un ese buen caso punto. antes de todo, se puede sacar un caso súper específico antes de que haya problemas con él. Es un buen punto. Igual, voy a hacerte de spoilers porque quiero sacar muchos problemas esta clase, pero tienes razón. Una cosa interesante que te puedes dar cuenta es que si siempre es decreciente,
tu respuesta va a ser 0. Pero si ese no es el caso, si en algún momento sube tantito, ahí te conviene comprar y vender. Entonces, el único caso en el que te va a salir 0 es cuando todo sea decreciente. Si quitas ese caso, pues podemos platicar de soluciones diferentes. Buena idea lo de las manitas. A ver, Misael. Yo. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, ok. La idea que se me ocurre ahorita es, vas a empezar con un mínimo de 0, porque pues es como el valor más bajo, ¿no? O sea, no existen como valores negativos aquí en este problema. Ajá. Entonces empiezas con un 0 y vas a ir tomando el valor mínimo, que ese valor mínimo correspondería al día de compra. Entonces, conforme vayas avanzando, vas a ir encontrando un mínimo y cada vez vas a ir encontrando un mínimo más bajo en teoría, que sería el día de compra. Pero al mismo tiempo vas a ir con ese valor en esa posición, vas a ir sacando la diferencia de ese elemento menos el mínimo para ir sacando cuánto sería la ganancia más grande. Entonces, al mismo tiempo que tú vas recorriendo el arreglo, pues vas sacando los dos valores. Ok. Eso es... No, o sea, según yo está difícil de explicarlo, pero si te entendí bien tu idea, acabas de llegar a una idea muy interesante. Vamos a dejar que las demás personas sigan. Adelante, sigue. Espérate, déjame ver quién sigue. Está cargando. Alan. Bueno, a mí a lo mejor se me ocurrió que podríamos hacer una copia de esa lista y esa la ordenamos de menor a mayor. Y ahora sí que vamos probando con el más chico hasta el más grande. Si está el chico antes que el grande, pues ya lo tenemos. Y si no, probamos con el que sigue y con el que sigue. Esa es una buena idea. Eso nunca me lo habían contado. Y sé que llevo como 2 años dando esta clase, pero eso nunca me lo habían contado. Sí, yo tampoco la había escuchado y suena interesante, ¿no? Porque podrías hacer como un JK y ir de derecha a izquierda. Y si se cumple que el de la derecha se vende después que el de la izquierda, pues está de lujo, ¿no? O sea, mientras más afuera esté la solución, pues está mejor. Y si no, pues vas recorriendo el J o el K, hasta que te vayas encontrando con los que menos profit te van a dar. Ajá, sí, oye, suena interesante, ¿eh? Pero tengo que analizar si funciona siempre. Creo que hay contracaso, creo que termina siendo cuadrática, pero sí, igual me parece interesante. Igual, ahorita hay muchos términos que nosotros ocupamos los tres, JK, cuadrática, cosas así, que en 6 semanas, bueno, en 6 semanas no, en 3 semanas deberían entender perfectamente de qué estamos hablando, pero no se preocupen, todo bien. José Luis, siguiente. Murió Ricardo, siguiente. O si José Luis está aquí, adelante. Sí, yo sí. Bueno, ¿va a hablar José Luis? ¿No? Bueno, yo. A mí se me había ocurrido que lo mismo que dijo hace rato mi compañera, de tener un máximo y un mínimo, pero hacerlo en 2 ciclos, donde primero tengas que iterar en el arreglo para sacar el mínimo, pero comparando de manera binaria. O sea, el primer elemento con el segundo, luego el segundo con el tercero, para sacar el mínimo, después sacar el máximo y ya después hacer la diferencia. A mí se me había ocurrido eso. Ok. Creo que entiendo tu problema, pero según yo el mismo contracaso que Nia puso debería fallar con tu solución. Pero es interesante. Según yo no, porque me puso el contracaso donde el 0 aparecía hasta... no, sí. Mismo contracaso, olvídenlo. ¿Me escuchan? Tengo un problema. Sí, claro, José Luis, va. Es que no soy José Luis. Es la cuenta de mi compa, yo no soy del poli. Entonces cuando dijeron José Luis no agarré. No te preocupes. Pero, o sea, lo que se me... Perdón, y eso también seguramente debe aplicar para demás personas. Al principio dijimos que se podían unir más gente que no fuera del poli. El problema es que este team está configurado para que solamente se puedan unir gente del poli. Y perdón, todavía no lo he configurado bien. Eso sí, según lo que me decía Nia, en el link de seguimiento estamos poniendo un link a esta llamada. Y esta llamada sí debería de ser pública porque ya hay varias gente que entra de otras organizaciones. Así que si le quieres meter con tu cuenta, simplemente como a 1:30 y tantos, debe de aparecerte ese link de la llamada y lo puedes copiar y pegar y meterte en tu cuenta. Pero fuera de eso. Ok, gracias. Pues se me ocurrió que siguiendo con lo de encontrar el mínimo, hubiera un caso donde revisara si el mínimo está al final. Entonces, si está al final, vuelves a ejecutar el algoritmo, pero con el arreglo más chiquito.
O sea, quitas ese del Combinando ese final. elemento. Ok. Ajá. Y ya en el caso de que llegues al arreglo vacío, pues es donde das la salida con 0. O sea que no hay una óptima. Muy buena solución. Igual tampoco estoy seguro si funcione, pero o sea, no se me ocurre ningún contracaso. Es interesante, ok. Ajá. Ahora tengo un problema con las siguientes dos personas, porque las dos se llaman Miguel Ángel. Así que, Miguel Ángel Manuel. Ah, a mí se me ocurrió que podrías tener como una función que te encontrara el mínimo bueno, en tu arreglo y que te devolviera el valor y la posición. Y si la posición de ese mínimo es como ya hasta el final de tu arreglo, pues entonces nunca Ujú. compras. Y serviría también, por ejemplo, si encuentras un valor mínimo en la antepenúltima, a lo mejor y todavía podrías comprarla. Se me ocurrió. Y A lo ver. mismo para una que te devolviera el máximo. Perdón, gente que no utiliza Paint, pero esto está mucho más padre en el pizarrón. Para muchas de estas ideas se me está ocurriendo este caso de prueba. Supongamos que tengo aquí un 0. Problemas de MacBookeros, no inventes. Sí. Cuando Un tienes 0 MacBook y y un no tienes 8. Paint. Aquí debería tener un 2 y un 5. Espero que se me alcance a entender qué está pasando aquí. No, 2, 5, 8, 0. Eso es lo que se me ocurre. O incluso mejor. 2. Esto parece una Z. 5. 8. Y vamos a ponerle. Incluso, a ver. 1 y otro 2. Si las soluciones que se le están ocurriendo jalan este caso según yo debería matar varias, porque el menor está aquí, el menor y el mayor están chuecos. Si haces el menor con nada más te va a dar 2, pero aquí te da 3. Ese es un caso interesante, según yo. Pero ahora sí, siguiendo con la gente. Ay, se me fueron las manitas. Está cargando. El otro Miguel Ángel, adelante. ¿Puedes ponerle el problema, porfa? Sí. O ya no se puede. Sí, Bueno, sí, a claro. mí se me ocurrió empezarle desde el primero, que es el 0, digamos, en la lista, Ajá. y ahí empezar a evaluar con los otros. Entonces el primero lo voy a restar a los otros, digamos, -7 más 1, ahí me quedaría -6. Entonces así hacerle con todos, y al final guardar el que esté, el mayor, supongamos aquí pues sería, que -6, bueno, no sé, pero guardar el mayor. Ajá, sí. Y luego pasarme al 1. En el 1 Lo igual mismo. restarle a todos -1 y guardar el mayor. Y así consecutivamente hasta llegar al 4. Y ya luego comparar los mayores. No sé, los mayores si tengo un 5 y todos los demás son menores, pues dejo el 5 y eso es lo que saco. No sé si cuadre más o Estoy menos. seguro de que esa solución funciona. Estoy seguro de que esa solución funciona. Puede que haya soluciones mejores y nos vamos a dedicar 3 horas a platicar de qué significa que una solución es mejor, pero de que esa solución funciona, esa solución funciona. Muy bien. Mauricio. Hola. Bueno, mi solución también es un poco como la del compañero que acaba de hablar, Anterior. es a manita. Sería comparar el primer valor con el siguiente. Bueno, primero, si es mayor o menor, pues para ver si me conviene. Entonces, hacer la comparación del primero con el siguiente, guardar la diferencia y de ahí compararlo con el siguiente y tener como un valor de que me diga el máximo y comparar la diferencia que tenía guardada con la que acabo de calcular y ver cuál es mayor y conservar esa diferencia y así seguir y comparando con el siguiente y el siguiente y el siguiente y básicamente eso sería todo. Ok, según yo es una forma diferente de explicar, pero más o menos la idea, como dices, aparece la anterior. Igual, según yo funciona. Ahorita platicamos de decir la mejor, pero según yo esa funciona. Muy bien. Nadie. Pues lo que se me ocurrió fue que buscas el número más grande del arreglo y Ajá. compruebas si tiene antecesores menores. Si no los tiene, entonces pasas al siguiente número mayor. Una vez que encuentras un número, digamos el número mayor que no ha sido comprobado, que tiene antecesores menores, haces la diferencia con todos los números que están antes, que son menores, y
¿cómo se llama? Y ya seleccionas el que te da la diferencia más grande. Ese es un buen punto. Esa solución me gusta. No sé por qué me envió esto en vez de abrirme mi editor de código. Déjame ver si se me ocurre un contracaso. Sería como tener crestas crecientes, ¿no? Sí. O sea, como empiezas de un menor y mientras siga creciendo, la diferencia aumenta y así, ¿no? 5, 1, 12. Este es un caso de prueba interesante para sus soluciones, a ver si funciona. Y esta solución que me acaban de contar se me ocurre, por ejemplo, déjame ver. 9, 8, 1, 5. Ahí está, el más grande es el 9, el más chiquito, no, espérate, al revés. Sí, ya. 9, 8, 1, 5. El más grande es el 9, los más anteriores son el 8, y aquí la diferencia es 1, pero de aquí para acá puedo conseguir 4 de ganancia. Está interesante. Ok, siguiente persona, Derek. Bueno, pues en este caso yo tenía en mente que en lugar de hacer todo eso, primero encontrar el más grande y el más chico, primero que nada, irónicamente, vuelves a comparar las posiciones, por así decirlo, de tus arreglos, ya que vas a tener en tu arreglo el día 1, 2, 3 y todo eso. En base a eso, comparas sus posiciones y al tener el número más grande o chico con una función muy breve, los comparas en base a las posiciones y acorde a esa comparación, si te da un valor verdadero de que, no sé, el primer valor, el mínimo, está antes que el siguiente valor que se encuentra en el arreglo, que es el mayor, entonces ya se pasa a la siguiente etapa, que se guardaría ese resultado en una lista, y ya posterior a esto haces otro, por así El decirlo, máximo de la lista, ¿no? otra función, y ya nada más haces una función breve que identifique cuál es el número máximo de la lista, y te dé pues los resultados, y ya, brevecito. Ok, según yo funciona. Ahorita cuando acabe este programa, para la gente que sabe programar, les voy a dejar una cosa que pueden ir haciendo. Es más, se las voy a ir dejando de una vez, para la gente que sabe programar. Lead code. Este problema es súper famoso. Y es súper famoso y de hecho es muy conocido para gente de entrevistas. No está de locos que justo este problema, te lo dejarán si alguna vez quieres aplicar, no sé, a Apple, por ejemplo. No puede ser problemas. Ahí tengo que loguearme, ¿verdad? Pero mientras me logueo, sí. Valentín, no me acuerdo si ya te habías muteado o no, pero continúa, cuéntame, ¿qué solución se te ocurrió? Bueno, para empezar es así como que algo es muy teórico, ahorita nomás así se me ocurrió, ni siquiera la he visto bien, no sé si funciona muy chido, pero pues, no sé, se me ocurría como que si ese arreglo lo hacemos un árbol y ese árbol lo iteramos por profundidad y si nos quedamos solamente los vamos comparando con nuestros hijos de la derecha, sabemos que los de la izquierda pues no van a estar ahí, vamos haciendo comparaciones hacia allá y así lo vamos iterando. Esa solución estaba tan inesperada que ni siquiera estoy muy seguro si funciona, ¿no? O sea, no le pongo un caso en el que no. Yo creo que es lo mismo, ¿no? Porque si solamente comparas hacia la derecha, ¿no sería un árbol que siempre va hacia la derecha? ¿O no entiendo cómo funcionaría el árbol? No, pues sí, en este caso sí, porque tendremos que buscar sobre todo los nodos, no tenemos un caso donde no. Voy a hacer una pausa técnica para la gente que sabe programar. Gente que sabe programar, si no sabes, no hay problema, ahorita platicamos de eso. Aquí hay un montón, esta es una página, ahorita les paso el link, con un montón de lenguajes. Digamos que yo sé programar en Java. Este problema, justamente lo puedes ver aquí y cómo codificarlo en Java. Tienes tu entrada y tu salida. Intenten, si quieren, por pura diversión, programarlo, a ver si les ocurre cómo sacar la salida. Eso es básicamente un programa de programación competitiva. Pero bueno, déjame les paso el link. Está... Si no, eventualmente les platicamos también cómo instalar algún compilador de C++ y todo eso. No se preocupen. Me quedan como 2 personas, ¿no? Una nada más. Jorge, adelante. Última persona. Yo, bueno, la tengo programada. No sé si me espero a subirla ahí o la explico. ¿Quieres podérmela contar?
Sí, si la tienes programada, Yo perfecto, creo ¿no? que sí. Pero cuéntamela. Ajá. ¿Qué es lo que hiciste? Tengo el arreglo, Ujú. bueno, empiezo a recorrerlo. Tengo adentro empiezo a recorrerlo con el for. Ujú. Adentro del for pongo, que si la posición, bueno, el número que está en el arreglo es menor a una variable que inicialicé en 0, Ujú. me lo guarde. Ujú. Bueno, antes de esto guardé la primera posición del arreglo para no tenerlo en 0. Perdón, ahí se me fue. Sí, ok, tiene sentido. Ahí sí, Si eso no es es bueno. más grande, lo que va a hacer es calcular si la resta del número del arreglo en el que estoy menos la que tengo guardada es más grande que otra variable que tengo inicializada, es así en 0, me Ujú. guarde la diferencia en la otra variable, la que está inicializada en 0. Y Ujú. al terminar el for, pues ya me tendría que La devolver resta. la respuesta. Ok, Ajá, eso la está resta. buena. Lo bonito de programación es que seguramente nos van a ocurrir mil formas de hacerlo. Y si tienes la habilidad de codificarlas, codifícalas. Si tu solución da, como decimos nosotros, demostrado por AC, demostrado porque sí funciona. Bruno, adelante. A ver, yo tengo una idea que no sé si pueda funcionar. A Lo que ver. haríamos es que desde el primer elemento haríamos la diferencia con el siguiente. Y vamos a tener una variable que sea el máximo, ¿no? O sea, la máxima Las ganancia. diferencias. Entonces, le vamos a hacer la primera iteración y automáticamente le damos ese valor. La asignamos a máximo. Luego, del primero al tercero, ¿no? Por ejemplo, si ese valor es mayor que el que ya teníamos Ujú. como máxima, lo reemplaza. Y así lo iteramos con todos. O sea, será 8 con los de adelante, luego 9 con los de adelante, 1 con los que faltan y 2 con el 5. Sí, sí, sí. Ok, ok. Sí, sí, sí. Esas soluciones prácticamente las de... no de todos, pero de mucha gente, fue lo que nosotros consideramos como fuerza bruta o hacer la manita, probar todas las posibles combinaciones. Esa solución funciona. Y vamos a decirlo ahorita medio a grosso modo, es relativamente lenta. Ahorita vamos a platicar, tal vez no ahorita, unas 2 semanas platicaremos sobre cómo medimos soluciones, cómo sabemos cuál es más rápida que otra y demás. La otra idea, que también, si no me equivoco, fueron como 2 personas, al menos me acuerdo de Misael que nos las dijo. Es difícil de explicarla, pero espero que se me entienda. Lo que haremos es ir moviéndonos por cada uno de los días y ir guardando cuál es el precio más barato de la acción que le he visto hasta el día de hoy. O sea, hasta donde estoy parado en la lista de días, cuál es el valor más barato que le he visto. Y después hacerme la pregunta de, bueno, y si la y si la compré ese día que estaba muy barata y la vendo hoy, ¿cuánto obtendría? Irme quedando con los mayores de hacer todas esas preguntas. Al día siguiente me movería y volvería a calcular cuál es el precio más barato en el que la he visto hasta el día de hoy. Y hacerme la pregunta, si ese día lo hubiera comprado, al día de hoy, ¿cuánto sería mi ganancia? E irme quedando con la mayor de todas esas. Es un poquito difícil de contarlo. Pero en código según yo es un poquito, o sea, ni siquiera esto es código, pero espero que más o menos se entienda. Hay que obtener cuánto es mi ganancia máxima y cuánto es el precio mínimo hasta este momento. Y por cada uno de los precios que me vayan dando, ir quedándome con el más pequeño y sacar la ganancia máxima hasta ese momento. Y ya, está medio rarito. Esta es la solución idónea. Como se dieron cuenta, hay muchas formas de hacerlo. Mínimo me acuerdo como de 3 o 4 que deberían de funcionar. Simplemente que algunas son un poco más lentas. Ahorita vamos a platicar de cómo podemos optimizar soluciones, cómo saber cuál es más rápida y demás. Pero con tiempo al tiempo. El primer paso es que se nos ocurran unas soluciones. Porque hay muchos problemas en los que ni siquiera se nos ocurre cómo demonios solucionarla. Esto es uno de estos. Y la ventaja de este problema es que es muy conocido y está en internet. Si ustedes saben programar y se sienten que entendieron la solución, ya sea que la que les acabo de contar o la que se les ocurrió a ustedes, prográmenlo. Es un buen ejercicio si ustedes están aprendiendo a programar, si saben un poquito de esto. Si no saben, no se preocupen, pero para la gente que lo saben, se los dejo. Ahora sí, siguiente problema interesante. Sé que José Juan tiene uno, así que ¿por qué no nos los cuentas? Déjame dejar compartir pantalla. Sí, a ver, voy a compartir pantalla yo. Ok, voy a compartir pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Listo. Ok. Bueno, este es el problema, se llama figuras y palitos. Está en esta plataforma OmegaOp, que pues igual y no es no es muy usada ya para programación nivel ICPC,
Pero igual tiene algunos problemas interesantes y una de las ventajas de esta Confirmo. plataforma es que está todo en español. Entonces, vamos a resumir el problema. Como ya les había dicho Oscar, tienen muchas historias los problemas, algunas muy random. Entonces, bueno, esta historia básicamente te dice que tú estás diciéndole a tu hermanito que ponga unos lápices y tú les dices como en qué orden. Entonces ahí está la mesa y tú le dices al hermanito, pon un lápiz a la derecha, hacia la derecha. Entonces el hermanito pone un lápiz hacia la derecha. Luego le dice, pon un lápiz hacia arriba, por ejemplo. Luego le dice, pon otro lápiz hacia arriba, uno a la izquierda, uno hacia abajo, otro hacia abajo. Y ahí ya paras porque tú a tu hermanito siempre le vas a dar una figura cerrada. ¿Cerrada? Es decir, no podrías darle... Ay, no podrías darle algo como esto. Tendrías que dársela así. Entonces, básicamente lo que le preguntas a tu hermanito, porque eres mal hermano, es cuánto es el área de la figura que queda, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nos dan. Nos dan, tú eres el hermanito. Entonces, te dan cuántas órdenes te dio el hermano, las posiciones en las que se van a ir poniendo los lápices. Aquí nos dicen que ¿Puedes hacerle un poquito más de zoom? Al menos yo no alcanzo a leerlo. claro. Ahí está bien. Sí, mejor. Y sí, como dicen, se parecen a los de crisis de caer. Sí. Entonces, te dicen que R es hacia arriba, B es hacia abajo, I es hacia la izquierda y D es hacia la derecha. Entonces, después de todas estas instrucciones, lo que te preguntan y lo que tú tienes que decir es cuánto es el área de esa figura. Por ejemplo, vamos a poner este caso de ejemplo acá para ver la salida de este 6. Y pues vamos a ver, ¿no? Quedamos que B es hacia arriba. Si es hacia arriba, vamos a ver. Uy, qué elegante la gente que sí tiene paint. No, es hacia abajo. Bueno, hacia abajo, izquierda, R es arriba, hacia arriba, izquierda, hacia abajo, derecha, 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 hacia arriba. Creo que ya me equivoqué, ¿no? No, a ver. A ver, voy a copiar esto acá porque tengo la RAM muy corta. Ay, ¿qué hice? Bueno, vamos, izquierda es I hacia izquierda, D es derecha, B es ¿qué? Hacia abajo. Hacia abajo, ya, voy a anotar eso. B es abajo. Ok, entonces bueno, lo voy a hacer acá arriba otra vez. Hacia abajo, izquierda, arriba, izquierda, hacia abajo, derecha, derecha, derecha. Luego R hacia arriba, 3 hacia arriba, ok, ya izquierda y abajo, ahora sí quedó. Entonces, pues por eso es el área 6, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí, ¿alguien tiene dudas de problema? No. ¿Ideas para resolverlo? Lo que tiene de interesante es que pues, o sea, ya que incluso ya si sabes más de programación competitiva, se te pueden ocurrir cosas muy locas para resolver este problema. Y no es spoiler, no son cosas tan complicadas, entonces para que lo vayan considerando. ¿Puedo tirar un convex full? Chistes que entenderán en 2 años. Jaime, no sé si tienes la manita arriba del programa pasado de pero si quieres platicar algo, es tu momento. Lo del ejercicio pasado, perdón. De no tengo idea ahorita. Ok. ¿Alguna idea para resolver esto? Aaron, parece que sí. ¿Qué va a ser que si esté cerrada la figura o hay un caso donde no pueda estar? Te garantizan que va a estar cerrada. Créeme, güey, por favor. Yo, mucho incompetitivo. Yo lo que veo es que podemos hacer un rectángulo gigante
no sé, dependiendo de la cantidad de líneas que tengamos en horizontal, las dividimos entre 2 y esa va a ser la cantidad de rectángulos que tengamos, porque pues es como nuestra forma cerrada. Y entonces ya nada más contamos las líneas verticales, igual las sumamos y las dividimos entre 2 y ya tendríamos, supongamos que tenemos 6 líneas horizontales, tenemos 3 rectángulos verticales y pues por cada 2 líneas horizontales tendríamos una unidad de área. Ok, me parece una idea interesante, pero igual creo que puede haber contracasos, porque, por ejemplo, esta figura tiene la misma cantidad de horizontales y verticales que esta figura y tienen diferente área, ¿no? Oh, rayos. Emanuel, adelante. Podríamos tener como conjuntos de letras que sabemos que hacen como un cuadrado, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de, bueno, pues en todos los casos, si tenemos como esquinas, pues tendríamos que como, no sé, abajo y derecha o algo así, ¿no? Ocupar las esquinas para empezar a sacar cosas. Podría ser interesante eso. Sí, como checar un patrón, por ejemplo, aquí, ¿no? Tal vez tendrías que empezar a hacer como que esto se pegara con esto, porque estamos de acuerdo que, por ejemplo, esta y esta podrían ser estas dos, pero luego la tercera no podría ser que no la tengas aquí, sino que la tengas acá, ¿no? Cosas así. No sé, está interesante la idea. Creo que alguien te está queriendo mandar un mensaje, Juan. Caray, ¿dónde está eso? Mira, podemos revisar los logs, a ver. Jorge, adelante. A ver qué está pasando. Bueno, entonces creo que pues este problema es muy interesante y fácil de programar, pero muchas veces se llega a pues sí, se llega a hacer complicado. Entonces yo creo que voy a pasar a la solución. De hecho, yo cuando lo intenté no pude sacarlo en un día entero, entonces ya después seguí pensando y ya hasta después me llegó la idea. O sea, puedo ver si mi solución funciona. Es que tampoco no se me ocurre una muy fácil. Claro. Se me ocurre construir un mapa con esa cosa y hacer una BFS. Esa fue la primera idea que se me ocurrió, pero entonces no la intenté porque no sabía bien BFS. Pero el problema aquí creo que son los límites. ¿Es muy grande el recuadro? Creo que sí puede llegar a ser muy grande. Rayos. 10.000 por 10.000 en teoría. Bueno, más bien 2.500 por 2.500 en el peor de los casos. Pero sí, igual y sí jalaría, yo creo. Se tendrían que tirar como una BFS, tratar de que caiga una adentro y otra afuera, ¿no? Y ver cuál de las dos es la buena. O algo así. Ajá, sí. Vale, pues vamos a ir a la solución que me parece muy ingeniosa. El asunto aquí es que lo que vamos a contar, lo que vamos a ir contando, se puede hacer con la altura o con el ancho, pero ahorita vamos a hacerlo con la altura. Y es, lo que se va a hacer es que vamos a llevar un conteo de la altura, es decir, pues si empezamos aquí, ¿a qué altura estamos aquí? 0. Exacto. Entonces, después vamos a llevar un conteo de altura y decimos, si me voy a la derecha, voy a sumar la altura actual, y si me voy a la izquierda, voy a restar la altura actual. Y vamos a ver por qué eso funciona. Por ejemplo, ahorita llevo 0 de altura, pero en cuanto tomo altura, ok, llevo 1 de altura, luego llevo 2 de altura, llevo 3 de altura, y luego digo, si me voy a la izquierda, se la sumo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo aquí? Vamos a ver. Si me voy a la izquierda, entonces, ¿cuánto estoy sumando de altura? 3. Entonces ya estoy cubriendo estos 3. Si me vuelvo a ir hacia la izquierda, déjenme cambiar de color, voy a sumar otros 3. Y si voy hacia abajo ahora, pues ya quito, ahora tengo 2 de altura, 1 de altura y 0 de altura, y en este caso funcionó. Vamos a ver un caso más complicado en el que podríamos pensar que esto no funciona. Otra vez aquí estamos en el centro. Vamos a decir,
0 de altura, 1 de altura, 2 de altura. Vamos a poner aquí esto. Aquí ya tenemos 2 de altura que sumamos. Y luego vamos a ir hacia arriba. Y luego vamos a ir hacia la derecha. Y aquí ya estamos en 3 de altura. Y hacia la derecha se la estamos restando, ¿no? Entonces, si teníamos 2, ahora vamos a restarle 3. Luego, ¿qué pasa? Ah, sí, ahorita vamos a ver algo que puede fallar, pero no hay bronca, es algo sencillo. Si sumamos uno más de altura, ahora estamos en altura 4. Y si nos vamos a la izquierda, bueno, aquí podríamos pensarlo como que se está borrando esto. Y otra vez vamos a volver a encimar la altura que tenemos. O sea, va a ser un más 4 de altura. Y ya si nos vamos acá, seguimos teniendo 4 de altura. Y uno hacia abajo, bueno, aquí ya sumamos otros 4 de altura, ¿no? Entonces aquí sumamos 4, sería más otros 4. Y ya nos podemos ir yendo hacia abajo otra vez y no hay problema porque pues la altura nada más no cambia nada en este conteo, solo modifica la altura. Y si lo cerramos, pues ya quedó. Y si se dan cuenta, este 3 que restamos fue justamente solamente este pedacito. Oye, ¿y qué pasa si te quieres hacer un cuadrito más hacia abajo en el final? Eso es una... De hecho, eso es una situación que se nos da. Por ejemplo, si se dan cuenta, ahorita estuve yendo hacia la izquierda siempre. O sea, para las partes en las que sumo me voy hacia la izquierda. Pero ¿qué hubiera pasado si me voy hacia la derecha? Entonces resto. Entonces, por ejemplo, siguiendo este proceso, si lo dibujo de la forma que lo acabo de dibujar, me va a dar 4. Pero si me voy en sentido contrario, aquí la derecha resta. Entonces esto se lo estoy restando y esto se lo estoy restando otra vez. Y cuando bajo, quedo con que esto es menos 4. ¿Cómo se soluciona esta situación? Que no sabemos qué es lo que se está restando y sumando por la forma, porque una figura puede ser dibujada tanto en un sentido como en el otro, es sacar valor absoluto. Así garantizamos que siempre vamos a tener la figura, el área de la figura. Entonces, pues, este es un problema que se veía muy complicado. Podrían ocurrírsenos cosas difíciles que igual y sí jalan, pero la respuesta chida, pues, está sencilla, ¿no? Es si voy hacia arriba, sumo 1 a la altura más. Ay, qué horrible. Consigues un pizarrón un día de... Altura más. Si voy hacia abajo, altura menos. Si voy hacia la derecha o izquierda, no importa. Suma, o bueno, área más igual a la altura. Y si voy a la izquierda, nada más se la restamos. O sea, menos igual a la altura. Y pues esto es algo que podemos programar muy rápido. Si quieren lo programamos. Problema.cpp include. Igual pues para los que no sepan programar aún, no se preocupen, aquí nada más vamos a ver es una demostración del problema en general, de cómo es subir un problema en general. Aquí nos están dando el número de instrucciones y las instrucciones. Entonces vamos a poner el número de instrucciones que se llama n, las instrucciones es una cadena que se llama s, leemos n, leemos s, vamos a necesitar la altura que empieza en 0 y el área que empieza igual en 0. Entonces después vamos a recorrer nuestra cadena, cada una de nuestras cadenas. Entonces preguntamos si c es igual a ir hacia arriba, que era R, ¿no? R, ¿verdad? Ok. Ir hacia arriba, entonces aquí que quedamos, altura más. Si C es igual a B, que era ir hacia abajo, altura menos. Si el carácter que en esta posición es ir a la derecha, entonces lo que hacemos es área más igual a la altura, y en el otro caso simplemente se resta área
menos igual a la altura. Entonces, simplemente lo que nos piden de salida es el valor absoluto del área y ya quedó. Y vamos a probarlo, que funcione con este caso de prueba. Lo copiamos y lo pegamos acá. Y nos da 6, que es lo que dice que tiene que dar, ¿no? Y vamos a probar con otro caso por si acaso. Lo pegamos. Lag. Ay, no lo copié. No era lag. Lo pegamos. Y 16, ¿no? Que es lo que nos debería dar. Entonces, pues ya la última cosa que se tiene que hacer al subir un problema es, de hecho, subirlo. Entonces, copiamos el código. Ya está copiado. Nos vamos a la plataforma y siempre tienen un espacio ahí para subir el código. Este es como para que programes aquí. Pero pues nosotros ya lo programamos. Sí, es nuevo. Entonces, pues, ya lo subimos y pues vemos si nos da C, ¿no? Que AC significa que pasó pues todos los casos de prueba. Y pues ya. Ahí están los casos y pues ya quedó, ¿no? Y te dice el tiempo, pues ya. Eso fue este problema. Espero les haya gustado. ¿Puedes pegar el link de Omega Up aquí en el chat para la gente que le quiera leer después? ¿Lo que se va a programar y los quiera subir ellos mismos? Sí, claro, ya tengo dudas. Nada más que, ¿cuál chat? No veo ningún chat. El de Teams, debería haber un chat, ¿no? Es que creo que entré como invitado, ¿no? ¿Sí entraste con tu institucional? Supongo que sí. Sí, está. Sala, ¿cómo se llama? ¿Sala 3 o sala 1? ¿Cómo? Sí, pero si quieres. Ajá, sí. Aquí lo pego y ya si están incorrecta y lo que cambian. Tenemos 20 minutos. ¿Quieres platicar de abstracción o quieres platicar de cómo instalar C++? No creo que nos dé tiempo para hacer ambas. Pues no sé, lo que vota la gente. Pueden poner manita arriba si quieren hablar de abstracción, pueden poner corazón si quieren hablar de cómo instalar C++. Debería haber una forma de hacer como encuestas más bonitas dentro de Teams. Pero bueno. Yo nada más veo a todo el mundo con la mano arriba. No veo la manita arriba, pero alguien puede. Sí, creo que quieren hablar de abstracción, ¿no? O sea, manita arriba o manita desarriba, ¿no? Pero es que todos tienen manita arriba, ¿no? Es que no existe manita abajo. Ok, ya entendí. Bueno, yo hablaba de manita arriba de like. Eso me pasa por andar en Facebook. Ok, sí, a ver, abstracción. Ok, hablemos un poco de abstracción. Al final de cuentas, instalar C++ es más sencillo, ¿no? O sea, pueden buscar en YouTube cómo instalarlo. Y aparte está la sesión del año pasado también. Pero bueno, híjole. Bueno, la abstracción es proceso en el cual llevan su idea a código. Es algo muy difícil si nunca han estado en programación y todavía más difícil si están en programación competitiva y tienen una idea bien loca. Porque las ideas muy locas son difíciles de bajar a código. Y entonces aquí es importante como ver un panorama de cuando una cosa es muy abstracta y cuando una cosa es no tan abstracta. Por ejemplo, algo abstracto es algo que de plano muchas personas no sabrían exactamente a qué se está refiriendo y puede cambiar incluso respecto al contexto, por ejemplo, ¿no? Eso lo ven mucho, por ejemplo, en cosas, palabras, ¿no? Acrónimos o significados, por ejemplo, que a veces en una carrera significa otra cosa, pero en otro contexto significa otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, regularmente, cuando una cosa es muy abstracta, necesitan mucho contexto. Sí, eso que dijo Oscar es un ejemplo perfecto, ¿no? O sea, en el contexto del Politécnico, decir ETS es sinónimo al examen a título de suficiencia, ¿no? En cualquier otro contexto es enfermedad de transmisión sexual. Entonces,
hay muchas cosas que requieren de ese contexto, ¿no? Para poder saber exactamente de qué hablamos. Pero a veces ese contexto es demasiado, incluso demasiado preciso, ¿no? O sea, probablemente si alguna vez han ido a un museo de arte abstracto o cosas por el estilo, se van a encontrar con esto así súper loco, ¿no? En lo que van a decir, no manches, ¿qué es lo que es esta obra, no? Yo me imagino a X tipo, me imagino el resplandecer del sol, o no sé, o sea, muchas cosas que cada quien puede asumir, ¿no? Entonces, bueno, la abstracción no es dividir el problema en pequeñas partes, sino que es una forma de abordar la abstracción. O sea, dividir el problema en pequeñas partes es una manera en la que puedes tratar de entender de lo que habla ese problema. Pero, por ejemplo, hablemos un poco de la programación. En la programación tenemos como dos polos, donde uno es hiperabstracto y donde el otro es súper digerido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de un lado al lenguaje binario, el que entienden las computadoras, donde ustedes verían puros ceros y unos que no van a tener ni idea de qué significa ni cómo rayos es que su computadora entiende eso, pero lo hace. Y del otro lado tienen Python, ¿no? Donde dices Python, A es igual a 5, B es igual a 10, A más B, ¿qué va a hacer, no? Entonces, no tienen abstracción, es decir, es mucho más sencillo saber qué es lo que está pasando. En Python agarras y haces una lista que dice 5, 8, y yo qué sé, 1, y le dices ordenar la lista A y esperas que te regrese, pues ordenado, ¿no? 1, 5 y 8, ¿no? Y eso quiere decir que el problema no es tan, sí, o sea, esa solución no es tan difícil de abstraerla. ¿Por qué? Porque es muy cercana a algo que ya conocemos, al lenguaje natural que solemos ocupar. Pero si ustedes vieran ese mismo problemita de ordenamiento y vieran el binario que en realidad se está corriendo con su A más B, por ejemplo, con su ordenamiento, se darían cuenta de que esas son instrucciones de computadora bien locas y probablemente se van a encontrar un montoncísimo de instrucciones en las que no entienden qué rayos está haciendo la computadora, ¿no? Y está pasando a la memoria, y que para acá, y que para allá, y lo está sumando, y lo está moviendo, y bueno, o sea, está haciendo un caos la computadora. Entonces, ahí es donde ustedes se pueden dar cuenta de qué onda con la abstracción. Un punto medio podría ser C, por ejemplo. C es un lenguaje menos abstracto que, pues, código máquina, que ceros y unos. Probablemente es menos abstracto que el ensamblador, pero sigue teniendo muchas abstracciones. Es decir, ustedes se van a encontrar con temas como los punteros, en donde en Python y de Brahma van a estar lidiando con punteros, ¿no? Y para alguna persona, nunca haber trabajado con punteros es una nueva abstracción. ¿Por qué? Porque es una idea que no existe físicamente, ¿no? Existe lógicamente en las computadoras y todo el mundo tiene un consenso general de lo que es un puntero y se dan una idea de cómo va a funcionar y lo que va a hacer internamente, pero no existe físicamente, ¿no? Entonces está ahí como una idea que necesita explicarse, necesita trabajarse, necesita darle más, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo más o menos de diferentes abstracciones con las que trabajamos. Para el problema es los problemas de programación competitiva. Ahora, el otro lado de la moneda es, una es la abstracción que tiene el lenguaje de programación. Otro lado de la moneda es lo abstracto que puede llegar a ser un problema. ¿Por qué? Porque en la programación competitiva regularmente ustedes se van a encontrar con problemas de la vida real o simulados de la vida real, porque no son muy realísticos. A veces te dicen que el gato Baker habla con el gato, ¿cuál es el amigo de Baker? No me acuerdo cuál es el amigo de Baker. Pero, o sea, se van a encontrar con que el gatito le habla al otro gatito, pero se hablan con comunicación cifrada, ¿no? Y es como de, ¿por qué? ¿Desde cuándo los gatos hablan con comunicación cifrada, no? Pero sucede. Y el punto va a ser que están comunicando un punto A a un punto B, van a cifrar, van a descifrar. Pero cómo funciona y cómo lo van a solucionar es otra onda. Entonces, eso probablemente es parte de las habilidades que les va a ayudar mucho el club a hacer abstracción y poder abstraer problemas más complicados a cosas programables.
pero es algo que van a llevar en toda su vida. Ingeniería de software básicamente es eso. Y mucho más si son program managers o si están del lado de pasar las cosas de un negocio, de, yo qué sé, de una cosa medical, por ejemplo, cómo hacer un ultrasonido, por ejemplo, o cómo hacer una cosa computacional que resuelva un problema médico, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas es transformar de un lado y ver cómo vas a representar eso en un sentido computacional, en algo programable, en un sistema, ese tipo de cosas. O sea, la abstracción es así súper loca, ¿no? En el caso de la programación competitiva lo van a ver más en problemitas que te piden, te voy a dar todos estos datos y necesito que obtengas estos resultados y tiene que siempre empatar. Y entonces a ustedes se les va a ocurrir una idea, así como ahorita, ¿no? Te daban las acciones y entonces tú tienes que devolver un resultado. Pero en ese intermedio, todo lo que está sucediendo son ideas. Por ejemplo, algo que sucedió apenas ahorita fue que el compañero cuando estaba explicando su código lo explicó literalmente con las variables, con los fors, etcétera, etcétera. Estaba explicando el código, pero literalmente lo que estaba escrito en el código. Se hizo un poco más complicado, probablemente algunos lo habrán entendido, algunos no, y algunos habrán necesitado escribir lo que él estaba diciendo para entender lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Un lenguaje muy diferente es decirlo con, ok, pues voy el día 1, compro una acción, luego voy el día 5, vendo la acción, saco la diferencia y si es mayor que lo que he tenido a lo largo del tiempo, pues lo guardo como lo mejor, ¿no? Es un lenguaje mucho más cercano a lo que hablamos normalmente. Entonces, siempre es complicado este proceso y probablemente si van a entrevistas para las Big Tech Companies, ahí es donde más van a disfrutar de ese proceso desde que les dan la idea hasta que lo tienen que bajar a código. Entonces, eso es lo que ustedes van a ir trabajando sobre todo en el lado de la abstracción. No sé si quieres, Oscar, poner algún... ¿Tienes el segundo problemita o algo en donde podamos hacer ejemplos? Sí. No segundo problemita, pero el problemita espera, esto va a estar interesante. Lástima que lo platicamos mañana. Del control remoto. Pero bueno, en lo que les cuento de eso, algo que quería decirles es que con todo lo que platicaba Enian, yo siento, muy personal mío, ¿no? Que hay muchísima gente que tiene ese mismo problema. El problema de, se me ocurre una forma y te la puedo platicar y mira, este problema se soluciona haciendo esto y vas por cada elemento y haces esto y después haces esto y esto, pero no saben muy bien cómo codificarlos. Generalmente yo lo atacaría desde dos lados. Una opción es, no lo sé codificar porque no soy muy experto en este lenguaje de programación y no me acuerdo mucho sobre cómo leer y sacar datos. No me acuerdo de cómo se llaman los arreglos, las listas, arrays, vectores, lo que sea en este lenguaje de programación. No me acuerdo cómo es la función para ordenar. No me acuerdo cómo es hacer tal cosa y tal cosa. Y eso simplemente es con experiencia. Si llevas 3 semanas programando, no sé, en R, seguramente hay muchas cosas que sepas en tu mente cómo hacer, pero en código no se te ocurra cuál es la cosa que tienes que moverle, qué teclas, cómo se llama la función. Si llevas 2 años en este lenguaje de programación, pues ya te lo sabes y es como casi hasta dormido lo puedes hacer. Entonces, práctica, simplemente mucha y mucha práctica y hacer muchos y muchos problemas. Eso independiente de cada lenguaje de programación. Puede ser, por ejemplo, que yo sea muy bueno, pero si me pueden ahorita programar este problema en Prolog, no tengo ni idea de cómo, o en Fortran, no tengo ni idea de cómo hacerlo y voy a tener que buscar en Google un montón de cosas. Por experiencia lo vas agarrando. Esa es una opción, ese es como que un lado de la moneda. Y la otra opción es que, la verdad, muchos de los problemas que vamos a hacer aquí, a diferencia de los de la escuela, no son tan triviales. En la escuela, pues es como ordena este número, saca el inverso de la lista enlazada, lo que sea. Son relativamente fáciles. Y casi que el código, palabra por palabra, lo va diciendo que es lo que hay que hacer. Tu código en Python es casi la explicación de tu problema en inglés. Aquí tenemos problemas más complicados. Y entonces, puede que seas muy bueno en tu lenguaje de programación, digamos en Python, pero aún así no se te ocurre cómo hacer lo que quieren hacer. O, por ejemplo, hablamos en alguna clase en un año, por así decirlo, de un concepto que se llama Convex School. Y tal vez lo entiendan, eres bueno en Python, pero ni idea de cómo se hace y cómo lo tienes que programar. Eso también es con pura práctica. La primera vez que vas a búsqueda de binaria tampoco le vas a entender, pero una vez que vas a tu código, que te pongas a jugar con él un ratito, te vas a dar cuenta que es muy útil. Y en un mes que veas otro problema, que tenga que ver búsqueda binaria, va a ser como, esto ya lo sé y más o menos hay que hacer esto y esto.
Y la siguiente vez que lo veas va a ser incluso más fácil y vas a darte cuenta de que hay que hacer esto y esto y esto. Y después, no sé, te vamos a enseñar el algoritmo de Cardan. Y te vas a dar cuenta de que, mira, está padre y lo puedo hacer así. Y la próxima vez que lo veas, le vas a agarrar más la onda. Y va a haber un día en el que el problema sea mezclar búsqueda binaria con Cardan. Y entonces para mucha gente está muy complicado, pero tú seas como capaz de darte cuenta de que, es simplemente un problema sencillo mezclar con otro problema sencillo. Y los problemas difíciles generalmente son esos. Son problema sencillo con problema sencillo con problema sencillo con problema sencillo con problema sencillo. Y las dos se solucionan con práctica. Si nunca has programado ningún lenguaje de programación, es bueno que te agarres de alguno y que vayas haciendo muchos ejercicios. Ejercicios sencillos. Para que vayas notando la sintaxis, cómo se comporta el lenguaje, cómo son las funciones, cómo se tienen que llamar. Y igual, lo mismo, si estás en este curso es que nunca has tocado muchas cosas de programación competitiva. Con las clases, poquito a poquito, te vas a ir dando cuenta de los algoritmos, de que casi siempre hay que buscar el mínimo, casi siempre hay que buscar el máximo, casi siempre hay que invertir cierta cosa. Y es muy repetitivo. Después de un rato te das cuenta de que los problemas son muy repetitivos, con experiencia. Creo que una buena manera de pensar en ello es en que tu lenguaje de programación son tus herramientas, ¿no? O sea, es como si dijéramos, vas a pintar un cuadro, yo que sé, de la Mona Lisa. Entonces, tus herramientas vendrían siendo que pues, tus pinturas, tus pinceles y ese tipo de cosas, ¿no? Si aprendes a utilizar tus herramientas, pues en teoría deberías de poder llegar a pintarlo, ¿no? Obviamente no de la misma manera como fue el original, pero puedes hacer tu intento, ¿no? Pero el punto es que si te cambian tus herramientas, te cambian tu pincel por, yo que sé, una cuchara, bueno, va a ser raro al inicio, pero pues con buena práctica y conociendo tu herramienta, pues puedes lograr algo, ¿no? Digo, hay gente que pinta con espatulita, algo por el estilo, y hace cosas súper cool, ¿no? Entonces, algo similar es así, o sea, su lenguaje de programación son sus herramientas. Entonces, ya que tienen la idea de un problema, pues empiezan a pensar qué herramientas te sirven, de qué forma puedes acomodar estos datos. Ok, pues tengo un arreglo, puedo utilizar un vector, puedo utilizar una búsqueda binaria, o sea, ya sabes qué herramientas tienes en tu lenguaje, una pila, una cola o estructuras de datos que te ayuden en algo, y después las vas empezando a utilizar para resolver el problema. Entonces, algo similar es, por ejemplo, Prolog, como dice Oscar, o sea, el lenguaje es súper diferente, ¿no? Que básicamente es de lógica y no tienes nada de arreglos, son puras reglas lógicas, pero puedes resolver prácticamente todos los problemas, ¿no? Tienes que aprender a utilizar tu herramienta y después ver cómo utilizar tu herramienta en el problema, y así es como vas empezando a abstraerlo. Y es una buena técnica eso de dividir el problema en pequeñas partes. Ok, la primera parte puede ser, ¿cómo voy a almacenar esta variable? Pues si es un lenguaje nuevo al que te estás adentrando, probablemente eso vas a tener que buscar en Google. Y vas a buscar en Python cómo declaro una variable, ¿no? Ok, y estás en Kotlin, ¿y cómo declaro una variable? ¿Cuál es la diferencia entre val y var, no? Entras que, ¿cómo se llamaba el lenguaje que nos enseñaron? Lisp. ¿Cómo hago esto en Lisp, no? Y es una locura. O sea, vas a tener que googlear mucho. De verdad, no le tengan miedo a googlear, porque hasta el mejor programador le pones un lenguaje de programación bien raro y no va a saber cómo hacerlo, y va a tener que googlear cómo hacer las cosas básicas. Pero al final el problema es aprender a usar su herramienta y van a aprender a cómo utilizar, a cómo bajar ese problema en código. Nos quedan 3 minutos. Y antes de que se me vaya la gente, sobre todo los que tengan clase, algo importante para la siguiente clase. La siguiente clase ahora sí vamos a ver bien cómo instalar C++, todo el mundo, pequeños problemitas y todo eso, empezando con cosas de código. Para que me vaya preparando, ahora sí, sé que hay 3 personas que quieren decir algo, pero ahorita sí quiero lanzar la mano. Alza la mano la gente que no sabe cómo programar. O sea, si tú sabes en algún momento programar en Java o en Python o en lo que sea, no alces la mano. Alza la mano solamente aquella gente que nunca haya programado en su vida, para darme una idea de cuánto porcentaje, cuánto tiempo le dedica a tal cosa. Puedes saber programar en C, puedes saber programar en Python, en C++, en Kotlin. Muy triste si programas en Java. Ok, para darme una idea. Eso sí. Gracias.
Ahora sí, las dos personas, me acuerdo de Nelson y alguien más que quería platicar. ¿Querían decirnos algo? ¿O preguntas o algo de lo que estamos No, platicando? creo que la había dejado desde hace rato arriba. Ok, bueno, ¿alguien que quiera decir algo? Supongo que Luis. Ok, bueno. ¿Nos da tiempo de ver el problema? ¿Nos quedan cuánto? ¿2 minutos? Ah, sí, adelante. Podemos terminar la grabación, ¿no? Y ya dejamos preguntas libres al final. Me parece. Ok, entonces,